Hola, ¿cómo estás? Mi nombre es Maribel y gracias por estar aquí. ¿Sabías que en México tenemos 68 lenguas indígenas? Bueno, en este video te voy a hablar de uno de ellos. Es en dialecto Chong. En dialecto Chong pertenece a la familia maya y es hablado en el sur de México, especialmente en el estado de Chiapas. El dialecto Chong es mi lengua materna y también es la lengua de mis padres, de mis abuelos y de mi comunidad hoy en día. Te voy a compartir un poco para que escuches cómo suena y ya si lo conoces o lo hayas escuchado antes, te invito a que me dejes tu comentario abajo para que sepa cuántas personas ya han escuchado este dialecto. Chukonga mengbache anetenga. Wenge guksu benetenga tinge ngichan. Hinya chingik chan ingi chanyo hinyi kcha chingo hinyi knyo chengo ta bonyu me yo ti chum ching wa hangish mi kumbi nga chan o me bahen yambo chan miksu benye chama pots ibun chinge enga chiye bang cha mi kumba kbu ibaki wa chinge. ¿Ya escucharon cómo suena? Bueno, esa es la lengua que yo conocí cuando estaba pequeña. Es la lengua que yo utilicé en la casa, que yo utilicé para comunicarme con mis padres, con mis abuelos y en la escuela también. Mis padres son indígenas y yo soy indígena. Tengo unos padres maravillosos que me dieron todo lo que estaba en sus manos, que a través de su guía, a través de sus consejos, yo pude salir adelante y estoy en este momento donde me encuentro. Mis padres son humildes, nunca tuvimos dinero, siempre mi papá estuvo batallando para conseguir dinero, pero sí que nunca nos faltó comida, siempre había frijoles, siempre había plátano, le decimos plátano macho, no sé si lo conozcan, y eso era un manjar para nosotros que comíamos todas las mañanas antes de ir a la escuela que mi mamá solía preparar. Y entonces siempre tuvimos lo esencial. Nací en el estado de Chiapas, en el municipio de Salto de Agua. Nací en una comunidad muy pequeña y muy lejana de la ciudad. Les quiero hablar un poquito de qué es ser indígena, cómo lo defino yo. Ser indígena es una representación de nuestros ancestros. Ser indígena es mantener una parte de la cultura de nuestros antepasados que desaparecieron, pero que seguimos conservando esta lengua única. Ser indígena tiene muchos desafíos a través de mi experiencia. La verdad es que me gustaría compartirles toda la experiencia que he tenido que pasar para llegar donde estoy en este momento, pero ya sería en otro momento. Ser indígena es una lucha constante de salir adelante, de buscar formas, de buscar opciones, de cómo uno puede mejorar su nivel de vida. Porque si no buscamos una salida de crecimiento personal y profesional, la única opción que tenemos es quedarnos en nuestra comunidad, en el lugar donde nacimos, ya sea que o nos casamos, nos ponemos a criar gallinas, puercos, o nos dedicamos a la cosecha o de todo lo necesario para salir adelante. Mi comunidad se dedica a la agricultura. Sembramos maíz, frijol, calabaza, yuca, chayote y todo lo demás. Me voy a tomar una agüita. Mi papá es agricultor y mi mamá es ama de casa. Tuve una infancia maravillosa. La verdad, yo lo describo de esa manera porque sí lo fue. Todavía me tocó vivir esta parte donde no teníamos electricidad y tampoco teníamos la tecnología. Yo me acuerdo que mi teléfono lo compré ya cuando tenía entre 18 a 19 años. Crecí jugando en las montañas, lleno de la naturaleza, lleno de ríos, de cascadas y todo. Entonces, en ese momento era tan inocente que yo nunca pensaba que algún día tenía que salir de mi comunidad, porque pensaba que mi comunidad era el mundo que existía para mí en ese momento. Bueno, también jugamos a canicas. Para las personas que conozcan esto de canicas, que son bolitas que nos metíamos en un hoyito. Y también jugábamos a las escondidillas, nos íbamos a meter en el montazán, supuestamente para escondernos, o subíamos en los árboles. De verdad que todo fue divertido.
Bueno, y tampoco tenía muchos vestidos. Usaba ropitas de segunda mano que una familia nos regalaba. Y yo me acuerdo que mi papá me había dado un vestidito, pero ese vestido se convirtió en mi favorito. Entonces yo lo utilizaba todos los días. Cuando iba a la escuela me lo quitaba, me los ponía en agua y al día siguiente los volvía a poner. Era como mi uniforme de los 5 días de la semana. Cuando terminé la primaria, comencé a estudiar la telesecundaria. Se llamaba telesecundaria porque el gobierno supuestamente mandaban telediciones para que pudiésemos ver las materias de ahí y nunca funcionaron. Y yo me acuerdo que cada día que iba a la escuela en la telesecundaria, yo deseaba, estaba ansiosa de que esa televisión funcionara para que yo viese qué se veía, cómo era y todo, porque nunca había tenido una televisión en mi vida. Y en esa etapa de mi vida, cuando era adolescente, cuando iba a la telesecundaria, ahí ya mandaban a profesores que únicamente hablaran español. El gobierno buscaba a los recién egresados de la universidad para que fuesen a dejar sus prácticas o comenzaran a trabajar de su profesión ahí. Nunca hablé en español. Obviamente nos hablaron en español, pero a mí me daba una pena de decir sí, no. Era tan sencillo yo sé decir sí, no, pero como no era nuestra lengua, y entonces, y nadie de mis compañeros hablaba en ese momento, o sea, nadie hablaba en español. Nos comunicábamos todos en nuestro dialecto. Y entonces, obviamente, sí sabíamos leer en español, pero la verdad es que nunca lo practicamos. Y yo me acuerdo que había un maestro que nunca se me va a olvidar, que nos decía, chicos, tienen que practicar su español. Algún día se tienen que ir de esta comunidad y tienen que empezar a hablarlo cuando ya empiecen a buscar trabajo. Y en ese momento la verdad es que uno como adolescente no estamos acostumbrados a esta lengua, entonces, y no nos importaba tanto, pero la verdad es que lo que nunca nos imaginamos, en mi caso que nunca me imaginé que sí lo iba a necesitar, sino que se iba a convertir en una necesidad para poder crecer como persona y tener una educación que yo deseaba. Pero bueno, todo fue chistoso eso. Y también cuando iba a la escuela telesecundaria nunca teníamos dinero. Ay, yo sé. Yo me acuerdo mis experiencias de que habían señoras que llegaban a vender antojitos como empanaditas y todo. Y tenía 2 amiguitas. Ellas siempre traían como 5 pesitos, 10 pesitos y todo, y yo no tenía nada. Ellas compraban empanadas. Ay, y cómo se me antojaba comer esas empanadas. Y cuando uno no tiene, es cuando más desean, la verdad. Y yo adentro, ay, cómo quisiera tener 2 pesos para comprarme una empanadita, aunque sea. Y ay, fue tan tierno eso que bueno. Pero ahora ya me puedo comprar hasta 10 empanadas. Esa fue mi experiencia en ese momento. Hoy en día me siento muy orgullosa de quién soy. Me siento orgullosa de ser indígena. Y me siento orgullosa de tener unos padres maravillosos que a través de su guía, a través de sus consejos, es gracias a ellos que pude salir adelante. Me gusta mucho la psicología. Soy una persona que cree mucho en las oportunidades, que cree en las cosas positivas, que a través de mucho esfuerzo podemos alcanzar lo que deseamos. Nunca pensé en la verdad que yo iba a aprender idiomas, que iba a terminar la universidad. No me imaginé que iba a llegar aquí, donde me encuentro en este momento. Y si me pongo a ver en el pasado y entonces me digo, la verdad es que ha sido un camino difícil y yo sé que cada persona tiene diferentes historias y es bueno escuchar eso. Sería bueno compartirlas porque cada quien tiene una experiencia diferente. Bueno, si tú estás ahí, si tú me estás viendo, si tú hablas un dialecto, te invito a que lo compartas para que yo sepa cuántas personas están detrás de esto. Y sé que hay muchas personas que también les gustaría compartir sus experiencias de cómo han salido adelante, de que no es fácil toda esta vida y no es fácil para nadie. Si te ha gustado este video, te invito a que me compartas qué te gustaría saber más.
Que tengas bonito día. Hasta la próxima.